Analizando los diferentes instrumentos de política económica. Empezamos con lo que es la política monetaria y luego la política fiscal. Lo importante de estos dos instrumentos es conocer cuál es la orientación que se define y bueno, hay una relación entre el carácter expansivo de una política monetaria y obviamente con la política fiscal. No se tiene que sincronizar una política monetaria restrictiva, tiene que estar muy ligada a la orientación de la política fiscal. Recuerden ustedes que el programa fiscal y el programa monetario, ambos van conformando el programa financiero. Y ese programa define la orientación de la política fiscal y monetaria a corto plazo, ¿no? Normalmente se programa a nivel trimestral. Y bueno, la parte ligada a la política económica con lo que es el sector externo, bueno, es complemento a ambas anteriores, ¿verdad? Bueno, vamos a ver estos puntos. Vamos a hacer una revisión panorámica de lo que significa el proceso de interconexión de los mercados. No ha habido en estas últimas décadas un proceso de liberalización de los mercados financieros que ha, bueno, permitido una libre movilidad de capitales, ¿verdad? Bueno, vamos a analizar el tema que preocupa a más de una economía, que son los desequilibrios, ¿no?, que pueden tener, ¿no?, por el lado de la balanza de pagos, sus causas, sus medidas. Bueno, un repaso muy general al modelo de Mandel-Fleming, que es el que trata de explicar cuál es el modo en el cual una economía abierta puede ser influida a través del movimiento de las tasas de interés. Y bueno, luego vamos a comentar sobre lo que significa una política monetaria y fiscal con tipos de cambio fijo y con tipos de cambio flexible. Bueno, y cerraremos con algunas consideraciones como de recomendación, ¿no?, de política económica. Bien, a ver, partemos de lo siguiente, ¿no? Ustedes saben que el gobierno básicamente administra los recursos que vienen de la recaudación de los ingresos tributarios y otros ingresos no tributarios. Su fin es promover el empleo, el crecimiento, ¿no?, y bueno, buscar una redistribución de la riqueza. Y bueno, el sector gobierno tiene como el brazo central la política fiscal, ¿no? Y bueno, muchas de sus acciones van a influir en la cuenta corriente, en la cuenta financiera. Asimismo, la política monetaria y cambiaria, bueno, están muy ligadas al sector monetario, ¿no? Y obviamente sus cambios van a influir en el sector real, ¿no? Y a través de ese canal, bueno, tienen efectos en las posiciones de la cuenta corriente y la cuenta financiera. Entonces, me voy a referir a esta política económica ligada al sector externo, ¿no?, y básicamente definida a la política cambiaria. A ver, partimos, ¿no?, de algunas condiciones base. Ustedes saben, hay dos requisitos fundamentales en la economía internacional. Una es el equilibrio externo. En lo posible, los países deberían tener resultados favorables en su balanza de pagos. Un déficit que no supere el 3-4% es tolerable, mientras ese déficit se corrija en los siguientes periodos, ¿verdad? Lo recomendable es que, bueno, tenga un superávit, ¿no?, que, bueno, permita financiar la inversión. Por el lado del equilibrio interno, bueno, la estabilidad de precios junto con el pleno empleo son el marco general sobre el cual se desarrolla una economía y, bueno, es, digamos, el objetivo coyuntural más importante, ¿verdad?
generar un marco de confianza, de certidumbre, a la vez que la mano de obra, la población económicamente activa está, digamos, ocupada, ¿verdad? Ahora, el tema del sector externo ha tenido gran relevancia a partir de la década de los 80. Ustedes saben que podemos medir el peso del comercio exterior sumando las exportaciones más importaciones y dividiéndolas sobre el PIB, ¿no? Entonces, en muchos casos, los países tienen un peso importantísimo del sector externo sobre su producción, ¿no? Que llega a 50, 60%, ¿no? Y bueno, ha habido un proceso de liberalización, ¿no? Ustedes saben, las negociaciones del GATT, de la OMC, ¿no? El discurso que han mantenido el FMI, el Banco Mundial, de promover, ¿no? Ese movimiento a erradicar todas las barreras arancelarias, no arancelarias, y las barreras al flujo de capitales, se ha venido profundizando, ¿no? En la década de los 90, el consenso de Washington. Bueno, ha habido avances, retrocesos, marchas, contramarchas. De todos modos, se consolidó ese proceso que se llama la globalización, ¿no? La formación de un solo mercado a nivel global, ¿no? Y con ello la globalización financiera, ¿no? Bueno, en la actualidad se configura como el núcleo donde se concentran lo que se conoce las potencialidades y restricciones de una economía. Claro, si nosotros queremos aspirar a un crecimiento sostenido en la economía, claro, una de las vías es fomentar el sector exportador y generar divisas a través del flujo de exportaciones, ¿no? Entonces, el sector externo, para muchos, ¿no? Países, es una vía importante, ¿no? De ingresos, y muchos autores señalan, ¿no? Que representa, digamos, el camino hacia el cual una economía podría financiar su crecimiento, ¿no? Financiar su inversión. Y bueno, pues el tema viene a ser muy controversial porque se han visto movimientos todavía muy inspirados en ese mercantilismo antiguo, ¿no es cierto? Recientemente en Estados Unidos con Trump se establecieron estrategias muy proteccionistas, no muchos hablaban del neomercantilismo, que llevó en determinados momentos a guerras comerciales, ¿no? El clásico ejemplo entre China, Estados Unidos, o Unión Europea, Alemania o Japón con Estados Unidos, ¿verdad? Bien, a ver, ¿cómo estamos ahora? Vamos a hacer una especie de descripción, ¿no? Para luego hacer una consideración más teórica, ¿no? Digamos que la economía mundial ha cambiado, ¿no? Mucho, hasta los 80 todavía Estados Unidos tenía un peso significativo. El 30% del PIB mundial era, Estados Unidos era la locomotora, ¿no? Si Estados Unidos, dice, estornudaba, los países se resfriaban, ¿no? La importancia, ¿no? De este país en generar una demanda global, ¿no? Bueno, ¿qué más? La acentuación de las transformaciones en la estructura sectorial de la producción, empleo y el comercio internacional. Bueno, ustedes saben que a medida que se integran los mercados, la producción llegó a desintegrarse, ¿no? Lo que se llama la partición de la cadena del valor, ¿no? Ya una empresa no solo produce en un país, sino tiene plantas, ¿no? Como la Toyota, que tiene su planta en Estados Unidos, en México, en Europa, ¿no? En Singapur, en China. Y claro, hay un proceso de eslabonamiento, ¿no? Los países a través del comercio intraempresa van generando unas estrategias de llegada a los mercados, de dominio a los mercados, ¿no? Hay una nueva internacional del trabajo, nueva división internacional del trabajo, y obviamente esa antigua especialización ha quedado un tanto cuestionada, ¿no? Por el hecho de que muchos países no han logrado tener ventajas de esa liberalización, ¿no? Y también esta tercialización, ¿no? Ahora la economía se fragmenta, es decir, son economías bajo ese sistema de outsourcing, ¿no? Donde la terciarización
ya hace difusa, ¿no? De dónde es originaria una mercancía, ¿no? Antes, por ejemplo, eh, es el ejemplo de la muñeca Barbie, ¿no? Antes tenía solo la producción en un país, ahora intervienen como 12, 15 países donde uno se hace el diseño, otros las indumentarias, ¿no? Y bueno, pues la producción de muchas mercancías está eh, generada a partir de producciones parciales, ¿no? De componentes, ¿no? Las impresoras, por ejemplo, Hewlett Packard, ¿no? Que se ensamblan en Puerto Rico, tienen algunos mecanismos de China, otros de Tailandia, otros de Singapur. Y claro, cuando dices, ¿de dónde es esta maquinaria? ¿No? ¿De dónde? ¿Qué procedencia? ¿No? Claro, ahí tienes que ver en qué país ha generado mayor valor agregado, ¿no? En todo caso, esa es la tendencia, ¿no? Hay una, hay una estrategia de hacer que la producción, ¿no? Eh, se fragmente, ¿no? Bueno, la pandemia ha traído estos problemas. Recuerden ustedes que de pronto Italia se halló sin suministros médicos, ¿no? Justamente porque todo lo compraba China, otros países, ¿no? Ahora hay un repensar, ¿no? En qué medida un país debería ser autosuficiente, ¿no? O tener alguna estrategia que preserve, ¿no? En momentos claves, ¿no? Esa cierta autonomía, ¿no? Una soberanía en términos de gestión, ¿no? Entonces, de algunos recursos. Bien, entonces se ha dado a lo largo de ese tiempo una internacionalización de los mercados, una mayor dependencia económica entre países y bloques, ¿no? Es la construcción de un solo espacio económico, lo que dirían la globalización económica. Bueno, ¿algún comentario hasta aquí? ¿Alguna opinión? Bueno, el comercio se ha incrementado notoriamente, obviamente ha habido un frenazo súbito en estos últimos meses, pero a la par del comercio está el aumento exponencial de los flujos financieros internacionales, ¿no? Ya las bolsas de valores operan 24 horas, no abre la bolsa de Tokio, la de China, no las bolsas de Bombay, de Frankfurt, de Londres, ¿no? Y de Nueva York, en fin, las 24 horas las operaciones de los mercados se dan de forma intensa, ¿no? Muchos inversionistas trataron de buscar algunos instrumentos internacionales que les permiten diversificar su riesgo. En fin, ya estamos en una fase donde hay, ¿no? Una relación muy intensa entre los diferentes mercados financieros. Bueno, este es un mapamundi donde se describe los flujos comerciales entre regiones. Esto ha dado lugar a un discurso, ¿no? La triada, ¿no? Lo de los bloques geoeconómicos a partir de Asia, Europa y América del Norte, ¿no? Y otros conjuntos de países que son considerados periféricos, ¿no? Bien. Bueno, ¿cuáles son las características de la economía global? Los movimientos internacionales de capital han favorecido la concentración empresarial, fusiones, absorciones. Las multinacionales han sido uno de los principales actores de la globalización, ¿no? No sé si les he mandado un libro, pero hay un libro que dice ¿Quién domina el mundo? Y bueno, pues es una denuncia de Noam Chomsky, ¿no? Que dice que la economía mundial está dirigida por unas cuantas empresas, ¿no? Que, bueno, pues tienen el poder de mercado, ¿no? Bueno, las empresas multinacionales han modificado la organización de la producción, ¿no? Bueno, han visto que su presencia en diversos países han generado nuevas cadenas de valor. La reducción de la capacidad de los estados para intervenir y controlar la economía. Claro, con la globalización, bueno, los países han ido perdiendo soberanía, ¿no? Son los mercados los que reinan, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos, esta es una gráfica que me gusta, ¿no? La procedencia de las principales multinacionales. Origen, y vean ustedes, Estados Unidos
Europa, Japón, bueno, y China, ¿no? Ahí están las transnacionales. Son empresas que son más grandes que países, ¿no? Recuerdan, por ejemplo, el PIB de Bolivia es como 40.000 millones de dólares, ¿no? Pero Disney nomás factura al año más de 54.000 millones, ¿no? Las empresas transnacionales son más poderosas que algunos países, ¿no? Y que, bueno, ellos definen en última instancia el rumbo de la economía, ¿sí? Bien. Los flujos de capital golondrina son cada vez más dinámicos, ¿no? Son capitales que en busca de beneficios. Y cuando hay dificultades, bueno, salen inmediatamente, ¿no? Van a explotar mercados en el corto plazo, ¿no? Bueno, aquí tienen ustedes este mapa, Latinoamérica, rentabilidad alta con expectativa de bajar el riesgo alto, ¿no? Y bueno, cada región aquí con su perfil de riesgo, ¿no? Los inversionistas extranjeros están permanentemente rebalanceando las inversiones en el mundo, incrementando o disminuyendo la participación de sus portafolios en cada país. Hasta aquí está bien, están escuchando. Yo pienso que ya todos están durmiendo, que están Está interesante, No, licenciado. estamos escuchando, licenciado. cansados como yo, ya con un ojo cerrado. ¿Ah? Dime. Mm, mm. Bueno, no sé si han leído a Paul Krugman. Paul Krugman ha hecho su texto de economía internacional y ha escrito mucho sobre la posición que debe tener un país respecto a su relación comercial con sus vecinos y el mundo, ¿no? Ustedes saben que el comercio es fundamental porque a través de esa vía podemos acceder a bienes que no producimos, ¿no? Bienes de capital, bienes intermedios, básicamente, ¿no? Pero bueno, tú tienes que financiar las compras y la única forma de importar es exportando, ¿no? Ahora, lo que comentas tú, obviamente Bolivia es un país con un sector exportador muy reducido, un poco diversificado. Claro, nuestras exportaciones mayores han sido el gas natural y los minerales, ¿verdad? Hay el complejo soya, por ejemplo, se exporta un oro, ¿no? Quinoa, ¿no? Pero estamos hablando en volúmenes pequeños. Y bueno, el tema siempre ha sido cómo podemos ampliar la base de las exportaciones. Se pensó en la carne, ¿no? Se puede llegar, bueno, a costo, por ejemplo, de tonelada aquí en puesto en Santa Cruz es $3,000 la tonelada, puesto en China es $6,000, y había una posibilidad de que se incrementen nuestras exportaciones entre 6,000 a 7,000 millones, ¿no? Incluso alguien habló de 10,000 millones. O sea, fortalecer el sector externo es una de las tareas, ¿no? Promover, ¿no? Exportaciones, porque finalmente es la única vía a través del cual tú puedes generar divisas. Ahora, somos un país pequeño, ¿no? Somos un país de 11 millones. Ustedes no van a compararse con China, que son 1.500 millones, India 1.200, Brasil, que están con los 300 millones, bueno, Argentina está por los 50 millones. Bueno, somos un país pequeño y obviamente nuestra estructura productiva es muy, muy reducida, ¿no? Somos exportadores de materias primas y bueno, el tema es cómo podemos generar mayores ingresos, especialmente en momentos donde nuestros déficits han sido importantes, ¿no? La comercial debería tener un carácter ahora de reducir las importaciones, ¿no?
evitar la salida porque obviamente estamos bajo presión de, digamos, de contar con mínimas reservas internacionales, ¿no? Bueno, el gobierno tendrá que tomar acción en esta, ¿no? Ya sea limitando las importaciones, ¿no? Lamentablemente tenemos varios tratados con los países vecinos y no podemos unilateralmente tomar medidas arancelarias, ¿no? Ni actuar por cupos, ¿no? Pero bueno, ese es el desafío que tiene el actual gobierno, ¿no? ¿Cómo podemos generar mayor flujos de exportación y bueno, qué sectores, oportunidades? Ahora hay algunos países que han trabajado con el turismo, ¿no? Por ejemplo, España, si tú hablas de España y México, su ingreso mayor viene por el turismo, ¿no? España, por ejemplo, tiene una población de 54 millones, ¿no? Y al año visita otros 60 millones, ¿no? Imagínense. Y el turismo es una de las fuentes de divisas más importantes que tienen algunos países, ¿no? Bueno, eso es del marco general, ¿no? Entonces, respecto a la política comercial, bueno, hay tres orientaciones: una política comercial liberal, ¿no? Una política comercial proteccionista o una estratégica, ¿no? Que combina ambas, ¿no? Entonces, bueno, habría que escuchar cuál es el planteamiento del gobierno ahora respecto a cómo va a incentivar, ¿no? El hecho de que se generen mayores flujos de exportación y, por tanto, mayor ganancia de divisas, ¿no? Bueno, esa tu pregunta me ha generado, me ha despertado un rato, ¿no? Entonces, no sé si tienen algún otro comentario. Yo quisiera seguir, ¿ok? Voy a seguir con la materia y luego podemos conversar sobre otros temas más. Ahora, el tema siempre de discusión ha sido el desequilibrio, ¿no? Cuando tu país tiene déficit por el lado comercial, por el lado de la cuenta capital, ¿no? La situación del sector externo está íntimamente ligado al funcionamiento interno de la economía. Un desequilibrio externo se relaciona con un desajuste del sector externo de la economía. Un déficit por cuenta corriente supone, desde el punto de vista macroeconómico, que el ahorro nacional no es suficiente para financiar la inversión y el gasto público, por lo que se debe recurrir al ahorro externo, ¿no? Haciendo una descripción de la renta nacional, usted sabe, el consumo más inversión, más gasto, y ahí tenemos la balanza comercial que es determinante, ¿no? Muchos países pueden tener una posición de inversión internacional, es decir, una posición ganadora, y bueno, es una de las formas de financiar la inversión, como señalábamos, ¿no? Si tenemos aquí que el consumo más inversión más el gasto es igual a la absorción, ¿no? La renta es igual a la absorción, más exportaciones menos importaciones. Por lo tanto, ¿no? La renta menos la absorción, ¿no? Es igual a exportaciones menos importaciones, ¿no? Si tomamos eso, ¿no? Si hay un déficit, ¿no? Si las importaciones son mayores a las exportaciones, un saldo deficitario significa que la absorción es mayor que la renta, ¿no? Por tanto, la corrección del déficit deberá basarse en medidas para igualar la renta y el gasto, ¿no? Si deducimos los impuestos, ¿no? Los impuestos netos de las transferencias internas y añadimos las transferencias netas internacionales corrientes, tendremos, ¿no? Aquí tenemos la renta disponible de los residentes, ¿no? El consumo más inversión, menos el saldo presupuestario, más las exportaciones y no más transferencias internacionales y menos las importaciones, ¿no? Entonces, dado que por definición el ahorro se puede considerar como la renta más las transferencias menos impuestos menos el consumo, entonces el saldo de la cuenta corriente va a ser igual a ¿qué? A las diferencial entre el ahorro menos la inversión más el gasto menos los impuestos, ¿no? Entonces aquí vemos ya el déficit fiscal cuando los gastos son mayores a los impuestos, ¿no? Y bueno, pues el desbalance que se da en el ahorro frente a la inversión, ¿no? Entonces, la identidad permite calibrar el significado macroeconómico, ¿no? De saldo de la cuenta corriente. Un déficit
significaría que el ahorro nacional y los ingresos fiscales no son suficientes para financiar la inversión y el gasto público. Lo que ocurre exactamente en nuestra economía en este momento, muchachos, ¿no? En cambio, un superávit manifiesta que el ahorro interno y los ingresos públicos han sido suficientes para cubrir la inversión. Entonces, vean ustedes la importancia que tiene el sector externo, ¿no? Y bueno, el hecho de que puede ser el sostén para que se financie mayor inversión, ¿no? De las relaciones macroeconómicas existentes entre el sector externo y el conjunto de una economía, se extrae la idea de que si nos encontramos en una economía, un desequilibrio externo asimilado a este déficit, el desequilibrio externo asimilado al déficit por cuenta corriente es un reflejo de los desequilibrios internos, ¿no? En relación con los países con los cuales intercambia bienes, servicios y capitales. Entonces, el tema es discurrir, ¿no? Sobre cuáles son los factores causantes del desequilibrio, ¿no? Bueno, el hecho de un crecimiento en las importaciones puede deberse a algo, ¿no? A algún tema que requiere explicación, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los factores? Los internos, la inflación interna tal vez es mayor que la inflación externa, bueno, o el déficit público, ¿no? O el deterioro de los términos de intercambio. Bueno, en nuestro caso, desde el 2014 ha sido un shock, ¿no? En los términos de intercambio, ¿no? Una caída que, bueno, pues ha generado este gran déficit, ¿no? Gran déficit, que ha sido compensada con la inversión pública, pero financiada básicamente con recursos foráneos, ¿no? Préstamos, ¿no? Entonces, para cerrar, ¿no? Hay alternativas de políticas, tres posibles alternativas. Ajustar variables internas causantes del desequilibrio externo. Tú puedes ir por el lado del déficit fiscal, ¿no? O aumentas tus ingresos o reduces tus gastos, ¿no? Ahí viene la idea de austeridad, de racionalización, o financiar el desequilibrio, ¿no? A través de, bueno, la pérdida de RIN, como se ha estado haciendo en este último tiempo, o acceder a créditos externos, ¿no? O emisión de bonos, en fin. O finalmente la política cambiaria, muchachos, flexibilizar este tipo de cambio que puede ser la ruta que tome la economía boliviana, yo creo, el segundo semestre del siguiente año, ¿no? Si es que no existen posibilidades de que nuestras reservas se fortalezcan un poco más, ¿no? Se puede identificar dos tipos de desequilibrio, ¿no? El coyuntural, que es muy cíclico, esporádico, y el estructural, ¿no? Bueno, nosotros ya vivimos, imagínate, más de 5 años y eso es estructural, ¿no? Es persistente, ¿no? En caso de déficits crónicos en balance de pago y teniendo la libre movilidad de capital, se presentan tres opciones. Opción 1, déficit financiable. Bueno, si no se puede financiar el déficit, entonces, bueno, pues si es déficit sostenible, si no es, la opción 1 es terrible, ¿no? Si puedes financiar, bueno, positivo, ¿no? ¿No? Pero si no es sostenible, entonces no. Otro, puedes financiar y bueno, si puedes hacer algo sostenible, ¿no? Bueno, ese es el ámbito de la política. La depreciación puede ser un camino, ¿no? Un camino que tú escojas para generar, como lo decíamos en una clase en los objetivos de equilibrio, puede ser la vía a través del cual tú puedas restablecer el equilibrio en balanza de pagos, ¿no? Ok, a ver, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. ¿Me están escuchando, muchachos, o ya se han dormido? Ya parece que ya Sí, están. licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Licenciado, le estamos escuchando. Licenciado. Estamos atentos, licenciado. Bueno, nos restan como cerca de 5 minutos. ¿Podemos terminar el tema en este tiempo o prefieren ustedes extendernos con otro periodo más? Bueno, hay un silencio. Tenemos aquí, licenciado. Usted defínelo, usted ha indicado que estaba bastante cansado, entonces podría ser que
También le damos este tiempo para que Ya. descanse. Podemos Lick. aprovechar el tiempo para hacer. Sí, Lick, continuaremos y así descansamos temprano. Sí, Lisa. Bueno, no me digan eso. Bueno, lo que pasa es que he salido toda la tarde y estaba un sol y he tenido unas actividades duras. Pero vamos rápidamente, ¿no? Ustedes saben que en el análisis de la política económica de una economía abierta, el modelo Mandel-Fleming es el base, ¿no? ¿Cuáles son los supuestos de partida? Que se produce una igualación internacional de los tipos de intereses nominales, ¿no? Recuerden ustedes que el flujo de capitales a nivel internacional se guía por las tasas monetarias, ¿no? Ahora, ve que el tipo de cambio influye en el equilibrio macroeconómico, pues al estar dados los precios internos y externos, las variaciones del tipo de cambio afectan los términos de intercambio. Recuerden, una depreciación siempre te va a abaratar las exportaciones y te va a encarecer las importaciones. Una apreciación lo que te hace es encarecer las importaciones y una apreciación te abarata las importaciones y te encarece las exportaciones, ¿no? Bueno, esas son las dos. Bueno, el modelo, ustedes ya lo conocen, mercado de bienes, mercado monetario, balanza de pagos que se asume, ¿no? Digamos, una perfectamente elástica si hay movilidad de capital total, ¿no? Si hay menos movilidad, tiene esta forma. Hay la función IS, la función LM y la función de balanza de pagos, ¿no? Se asume que las tasas de interés nacional están en igualdad a las tasas de interés globales, ¿no? Internacionales, ¿no? Entonces, la curva de IS representa las combinaciones de interés-renta, la LM también, ustedes ya lo saben, eso han visto en macro, ¿no? Bueno, el banco emisor debe cubrir con sus reservas las demandas de divisas y de moneda nacional que se ocasionen como consecuencia de un saldo de balanza de pagos a un tipo de cambio determinado, ¿no es cierto? Mayores ingresos de divisas significa mayores reservas y mayor emisión, mayor demanda de moneda nacional. Ustedes ya lo conocen, ¿no? Los desequilibrios de la balanza de pagos no pueden sostenerse indefinidamente, ¿no? Claro, ahí utilizas tus reservas, lo que estamos haciendo en Bolivia a partir del año 2014, 15, ¿no? Y la situación contraria a un superávit exterior permanente y creciente tampoco es conveniente, ¿no? Porque eso te lleva a una revaluación excesiva del tipo de cambio, ¿no? Entonces, vamos a irnos al resumen, ¿ya? ¿Cuál es el resumen de esto? Es este cuadro, ¿no? Bajo tipo de cambios fijos, ¿no? La política monetaria, ¿no? Es ineficaz, ¿no? Es decir, aumenta la oferta, bajan los tipos, interés, baja el tipo de cambio, ¿no? Pero como el tipo de interés es igual al internacional, ¿no? Y tenemos un tipo de cambio, es la vuelta al punto inicial del equilibrio mediante la reducción de la oferta monetaria, ¿no? Ahora, la política monetaria es eficaz cuando hay tipos de cambio flexible, ¿no? Porque ahí puedes llegar finalmente a que aumenten tus exportaciones netas. Ahora, bajo tipo de cambios fijos, la política fiscal es eficaz, ¿no? Aumentas el gasto, aumenta la producción, aumenta la demanda, aumenta la oferta, ¿no? Aumenta la renta, ¿no? Y es ineficaz cuando hay tipos de cambio flexibles, ¿no? Ese es el tema, ese es el resumen, ¿no? Que se tiene respecto a la orientación de la política cambiaria, ¿no? Muchos asumen que, bueno, tener una depreciación puede ser el camino de restablecer el equilibrio y bueno, pues ese es el dilema que nos está enfrentando a la economía boliviana, ¿sí? La apertura al exterior y la movilidad internacional de capital